Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Hoy no vamos a hablar de mutualidad, hoy nos vamos a los economistas tradicionalmente nos gusta hablar de números y modelos econométricos y todas estas cosas que son a veces, a los que nos gustan los números es bonito, pero hace más de 20 años hay una escuela nueva de economía que ha salido y en la cual estamos incorporando al país, se llama la economía conductual y tiene que ver con cómo la gente toma decisiones, cómo nos consumen. Y lo más bonito en esto es que tiene que ver con muchos mensajes particulares que han ido dando ustedes mismos. Ayer en la mesa, en la charla al final de la jornada, algunas tips ahí, consejos que algunos han ido dando, van saliendo estos temas porque la economía conductual no es solo cómo compro yo un producto, sino también cómo me contratan a mí un servicio. Y eso tiene un impacto muy interesante porque resulta que se ha demostrado, un par de premios Nobel, es cómo realmente toman decisión a través de las emociones. Y el tema de emociones se ha mostrado que al final es lo que mueve las economías en el mundo, ¿verdad? No es un tema país. Hoy vamos a abrir un capítulo que tiene que ver con el ejercicio de la profesión, no necesariamente con retail o con compras en supermercados y todo ese tipo de cosas, la abarca mucho esa investigación, pero empezamos con el dilema que incluso en la organización la vivimos, en el país la vivimos, no es un tema solo de Costa Rica, el tema de que todos sabemos que hay que ahorrar, pero no lo hacemos, sabemos que tenemos que prepararnos para el retiro, pero no lo hacemos. Y sobre todo un gremio, un grupo de profesionales que en su mayoría ejercen la profesión liberal. Y muchas veces es triste cuando vemos casos, y bueno, a Dios gracias existe organizaciones como el Fondo de Mutualidad, pero al final el tema es que obviamos el ahorrar. Y a veces desde organizaciones como el colegio, bancos, pensiones, es donde tenemos que diseñar cosas para ayudarle a la gente a ahorrar, que muchas veces nosotros mismos no lo hacemos. Y entonces, bueno, cuando metemos las emociones, entramos en el dilema del cliente racional. Y básicamente ahí es, pensamos que los clientes racionales comparan precios, se informan, leen, entienden todo el tema, pero al final la realidad no, la realidad es que deciden rápido, tienen miedo muchas veces, confían en alguien que ya hizo la compra y se dejan ir, y ahí van, y se dejan llevar muchas veces por lo que dicen o lo que escuchan, etc. Entonces, a veces ni siquiera se llega a tomar la decisión, ¿verdad? Y ahí se estanca no solo la persona, sino todo el encadenamiento que va a nivel económico. Este es uno de los premios Nobel que tiene esta nueva escuela de economía y él lo que habla es cómo le damos a la gente herramientas, empujones para que tomen decisiones. Este libro lo consiguen en todo lado, muy interesante. Hay otros ahí que vienen en la presentación y se les va a llegar. Y básicamente es cómo ayudamos a la gente a darle la manita para que me contrate y me recomiende y crezcamos. Cuando hablamos de heurísticas y sesgos, heurística suena un término como muy de domingo, ¿verdad? La heurística tiene que ver con cómo tomamos decisiones rápidas, lo que comúnmente llamamos la intuición. La intuición me hace tomar decisiones rápidas de forma buena o de forma mala. Y bueno, en eso, cuando tomamos decisiones malas, vemos sesgos, que es toda una materia completa, y los sesgos tienen que ver con cómo vamos tomando y desarrollando nuestra forma de pensar. Voy a mencionar unos, son montones de sesgos realmente, experiencia o familiaridad.
tendemos a confiar en lo que vemos. Aversión a la pérdida. Este es muy triste porque a veces nosotros mismos preferimos no recomendar a este cliente a alguien que sí lo puede atender porque pienso que me va a quitar todos los clientes. Perdí yo, perdió el gremio, perdió otro colega y ve esa pérdida puntual del cliente, pero al final la pérdida realmente o la ganancia que hubiera dejado de percibir es mucho más grande, ¿verdad? El descuento hiperbólico tiene que ver cuando ponemos un precio en 4.999, no en 5.000. Ya psicológicamente probado, les va a picar más la gente cuando den una oferta que esté cercana a los 9 que no cercana a ceros completos. El efecto de halo es otro tema que hay que tenerle cuidado cuando tomamos decisiones rápidas. Si yo a don Jorge lo veo y no lo conozco y digo, es un señor muy serio, muy enojado, me creo un halo y probablemente a partir de ahí tomo decisiones en función a si lo tomo en cuenta en algo o no. Y esa parte no se vale hablar con las personas, se vale conocerlos, se vale interactuar con la gente. El tema de anclaje, cuando dan un precio en una consultoría, en un trabajo, muchas veces, y ahora lo decía, en esto aprende uno mucho, ¿verdad? Este tipo de actividades, lo decía don Alex ahora en la anterior presentación, vean todo lo que es los sistemas de posicionamiento, o sea, todo lo que hay detrás de eso es un mundo. Muchas veces el esfuerzo no lo contabilizamos bien y nos vamos de primeras y decimos un precio y a partir de ahí después moverlo hacia arriba cuesta mucho. Muchas veces tenemos que pensar bien qué precio vamos a dar de primera entrada. El sesgo de confirmación, buscar pruebas de que así se hace, ¿verdad? El costo hundido, a veces son malas decisiones. Vamos a un restaurante en donde un casado cuesta 10.000 colones y volvemos a ir ahí porque se me olvidó, volvemos a cometer ese error, costo hundido. Y al final, la ceguera del sesgo propio o el ego, le digo yo, que es cuando pensamos que lo sabemos todo. Y qué increíble cuando nos sentamos, aprendemos, nos actualizamos y nos llevamos nuevos conocimientos. Cuando uno piensa y hay varios estudios a nivel mundial en la parte de geodesia y topografía, y sobre todo en la parte liberal, uno dice, los topógrafos son racionales, ¿verdad? Y estos son los 4 sesgos más comunes que se cometen en la profesión. Es muy, muy particular. Rechazo al cambio, así lo he hecho siempre y así me funciona. Casi como que esto es lo que me funciona y punto, sin necesidad o sin poder nosotros cuestionarlo. El sesgo de confirmación, que ya lo mencioné, el efecto del Dunning-Kruger, que es sobreconfianza, que es todo lo sé, como ahora lo ha explicado don Oscar, ¿verdad? O sea, a veces pensamos que en el tribunal es donde hay que ir a hacer las apelaciones, no, hoy creo que aprendimos muchos que no es ahí, es en el mismo registro donde empieza el debido proceso. Entonces, ese tipo de cosas nos ayudan a tomar decisiones rápidas. Y la aversión a la pérdida. Al final de cuentas, nuestros clientes, los clientes de ustedes, toman decisiones también con automatismos. Y ahí es donde ustedes pueden influir para diseñar ese tipo de decisiones, que esa relación sea no solo de largo plazo, sino que le genere trabajo a ustedes y a otros colegas. Y es que la influencia social es fuerte.
qué es cierto tenía nuestros papás cuando decían, si ustedes se juntan con esos chiquillos, va a terminar igual que ellos, ¿verdad? Entonces, cuando no ayudamos a decidir, sencillamente se paraliza los procesos, las tomas de decisiones, se posponen todos los trámites, la gente no hace nada, o sea, se queda quieta, recolectan información contradictoria, empiezan a ver por allá, empiezan a ver por allá y al final se llenan de tanta información que la cosa no fluye. No se dejan llevar por consejos poco fiables, importante decirlo, y al final la gente termina frustrada y termina enojada con nosotros, sin quizás ustedes tener la culpa, nosotros tener la culpa. A ver, probablemente vienen de otro profesional o de otro proceso en donde ha sido terrible y la gente empieza a socializar ese sentimiento. Pero cuando ayudamos, facilitamos el proceso. Entonces, uno de los valores más grandes en la economía conductual es cuando damos confianza a la gente, cuando la gente empezamos a meternos en ese círculo de influencia a través de confianza y transparencia. Cuando la gente confía, la gente decide mejor. Realmente en las economías, ustedes no sé si han visto que siempre nos blofean a los economistas porque no pegamos una. Vemos el Banco Central, no pega la inflación, tiene como 20 años de no pegar la inflación. ¿Verdad? Entonces, y es cierto, al final de cuentas son las emociones las que mueven la economía, no es el tema de necesariamente números. Entonces, al final de cuentas un cliente acompañado les va a generar más clientes a ustedes, mejor percepción en general. Es muy importante, ya aterrizando el tema, hablar con un lenguaje sencillo para reducir la confusión. En esto es claro, recomendar opciones, dar razones claras, ¿verdad? Alternativas. Ustedes quitan esa carga mental de la gente de estar pensando qué hacer, un terreno, no sé si está bien, si está mal, si qué tengo que hacer en la municipalidad, etcétera. Asumimos que la gente sabe todo eso y al final de cuentas no saben nada. Los clientes de ustedes tienen cero conocimiento de lo que ustedes hacen. Mostrar casos similares es muy importante para dar confianza y clarificar. Acompañar, no tengan miedo a acompañar. Un cliente no es solo cobrarle y ya, chao, no lo quiero ver más. Si lo acompañan, ese cliente vuelve a llegar, los vuelve a recomendar, etcétera, etcétera. Es una relación. Muchas veces nos da pena repetir las cosas porque podemos pensar que podemos ofender a las personas. No, en la materia de ustedes repitan las cosas sin miedo, repítanlas una y otra vez porque la gente no entiende el tema se vuelve a veces árido y no asumamos claramente que los clientes saben todo. A veces pensamos que le entregamos el documento y hágase cargo usted, y a veces puede hacerlo, pero bien guiado se va a sentir más acompañado y más cerca de esa contratación que finalmente le va a cambiar. Esta es una frase que apareció ahí en uno de los estudios. La confianza del cliente se construye no solo con conocimiento técnico. Dejemos al tecnócrata a veces a la par, a un ladito. Los profesionales, cuando se construye, los profesionales actuamos, se construye cuando los profesionales actuamos como una red de apoyo y no como islas. Creo que ayer dentro de las conclusiones lo decían ustedes, y es como el gremio ya empieza a ver y a hacerse presente en decisiones importantes, en planes reguladores, lo hablaba con respecto al tema de la municipalidad de aquí, y al final de cuentas es donde ustedes tienen que ir abriendo espacios importantes. Entonces la economía del comportamiento, ¿qué nos propone? Nos propone uno, ser arquitectos de decisiones, ayuden a la gente a decidir. Y dos, ahí viene, convertirse en facilitadores, entender a la gente
Y es esto que hacen ustedes es clave, apoyarse en comunidad, compartir, incluso ahorita, que ya nos vamos al cierre, a la parrillada, es donde se intercambian conocimientos, experiencias, esa relación, esa comunidad construye realmente. Uno de los investigadores dice, construir comunidad no es solo organizarnos, es generar confianza suficiente para avanzar sin tener que comprobarlo todo. Ese tema de intuición que ustedes dicen que decimos, perdón, que nos hace tomar decisiones rápidas, es la que muchas veces explica el por qué vemos gente que vemos y decimos, qué persona más exitosa, qué buen negocio hizo. Toman decisiones rápidas y otros qué malas decisiones toman, no les va bien en los negocios. La parte heurística, la parte de intuición está muy bien entrenada en ciertas personas y a veces tenemos que desaprender cosas para aprenderlas nuevamente. Y bueno, para ir un poco cerrando, estas comunidades, ¿verdad? Estos grupos, tenemos dentro de las encuestas que hacemos en Mutualidad, lo digo como tema aparte, muchos de ustedes piden estos foros, ¿verdad? Y a veces no se le, hay otros colegios y dentro del mismo federado y otras organizaciones que a veces no hacen este esfuerzo. Realmente darles a ustedes estas plataformas para actualizarse crea comunidad. Es una cuestión que realmente ayuda a crecer el gremio, lo enaltece, ¿verdad? Y en esto ustedes tienen que ser, cuando ayudamos al cliente a tomar decisiones, se vuelven hasta casi psicólogos un poquito. Tenemos que entender la experiencia, cómo viene, qué trauma trae, qué fue lo que pasó. Y al final de cuentas nos obliga a hacerlo bien, ¿verdad? Porque ya una cuestión hecha mala, aunque estén en Jacó, aunque estén en Zona Sur, aunque estén en San José, en segundos está en redes sociales. Y al final de cuentas, cuando uno de ustedes queda mal, nosotros, cualquiera de nosotros, no son ustedes nada más, es el gremio, es un gremio que está creciendo, es un gremio que enaltece al país de alguna forma y que con los años que tengo yo de colaboremos, compartamos conocimiento, no hablemos mal de los colegas, evitemos eso. Creo que ustedes lo decían, algunos de ustedes en las exposiciones, no hago mal, no agrego valor hablando mal de un colega, si hizo un trabajo mal o pésimo, soy más productivo y soy más proactivo hablando con ese colega y diciéndole el error que cometió, y si no, tratando de resolverle a ese cliente ese problema en el que lo metieron, ¿verdad? Ahí elevamos el estándar de la profesión, sin duda alguna, y ustedes más que profesionales son guías de los clientes, de sus clientes, son guías, ustedes los llevan de las manitas y de los proyectos más importantes de muchas personas, que es el sueño de ellos, ¿verdad? Muchas veces la casa, la finca, el terreno es por donde empieza un sueño de una familia, de una persona. Y bueno, una comunidad sólida se construye no con individualismo, no se construye con individualismo, sino con profesionales que eligen servir con ética, con claridad y con colaboración. Así que sigan enalteciendo el gremio, creo que es importante a donde han llegado. Creo que, como decía Katia en el cierre ayer, es muy importante que ustedes cada vez se siente más la presencia y en algún momento tienen que estar en mesas con otros profesionales generando normativa y generando cuestiones que más bien les facilite a ustedes el trabajo, ¿verdad? Ese es mi contacto. Creo
creo que lo hice en el tiempo perfecto. Yo, y de una vez, y vamos directo, entonces dijo, no, no, mentira. Muchas gracias, estamos a la orden.